Usted seguramente ha visto letreros en bares, en restaurantes que dicen cosas como se prohíbe hablar de política y religión. Claro, porque combinar ambas cosas siempre termina en conflictos, en conversaciones poco constructivas. Es una advertencia común, no mezcles la política y la religión, no hables de eso. Pero hoy vamos a romper esta regla. Concretamente vamos a hablar del rol que tiene la religión en la política. Para ello nos vamos de viaje a visitar países donde la religión, concretamente el Islam, juega un papel fundamental en los gobiernos, en la manera de gobernar. Son países como Tunisia, Qatar, Marruecos y otros 14, en los que, por ejemplo, los jefes de Estado deben ser musulmanes para poder ejercer el más alto cargo político. O países como Irán y Arabia Saudita, en las que existen leyes basadas en el Corán por las que se rigen los procedimientos criminales, la legislación penal, los asuntos familiares, el divorcio, etc. Son países en los cuales la relación entre el Islam y la política es tan fuerte que mi invitado de hoy la cataloga de excepcional. Y él es un invitado excepcional. Su nombre es Shadi Hamid y es un experto en el mundo islámico. Actualmente dirige el Centro de Política para Medio Oriente en la organización Brookings, un importante centro de investigaciones aquí en Washington. También contribuye regularmente a la reconocida publicación The Atlantic y es autor de 3 libros sobre política y religión en el Medio Oriente, un tema candente. Hamid está hoy con nosotros en el estudio para hablarnos sobre la enorme influencia que tiene el Islam en los sistemas políticos y cómo esta influencia está moldeando no solo a los países islámicos, sino también al resto del mundo. Esta es mi conversación con Shadi Hamid. Miren. Usted mantiene que el vínculo entre Islam y la política es excepcional. ¿Por qué? Sí, yo argumento que el Islam es excepcional por la manera en que se relaciona con la ley, la política y el gobierno. El Islam ha resultado ser más resistente a la secularización y sigue desempeñando un rol enorme en la vida pública. Pero esto no es necesariamente algo malo. Sí es cierto que puede ser intolerante y no priorizar las libertades individuales, ciertas libertades civiles o la igualdad de género, pero debemos diferenciar entre esos valores más asociados a la tradición liberal clásica y la democracia. En mi libro yo propongo que el Islam sí es compatible con la democracia, pero que existen tensiones con las partes más ideológicas de la democracia liberal. Tomemos como ejemplo a Indonesia, el país con la población musulmana más grande. Es una democracia y por supuesto que tiene sus defectos, pero es una democracia donde el Islam desempeña un papel significativo. ¿Usted cree que es posible que haya gobiernos seglares, gobiernos no religiosos en el mundo musulmán? Ciertamente es posible, pero a menudo ese proceso se da mediante la represión. Y es que a veces insistir en el secularismo significa suprimir sentimientos religiosos a nivel popular. Fue lo que pasó en Túnez o Turquía durante la segunda mitad del siglo XX. Y es interesante resaltar que tanto en Túnez como en Turquía, partidos musulmanes llegaron al poder mediante elecciones democráticas una vez hubo una apertura. Así que la gente que defiende el secularismo a capa y espada debe preguntarse, ¿vale la pena imponerlo? Déjeme preguntarle por el terrorismo. Algunos analistas argumentan que el Islam es una religión que nutre ese tipo de propensiones. ¿Usted cree que eso es cierto? Yo no quiero descartar del todo el rol de la religión. Cuando los miembros del autodenominado Estado Islámico dicen o hacen locuras, creo que hasta cierto punto sí están convencidos de que están cumpliendo con una orden de Dios. Como musulmán, creo que estas interpretaciones del Islam son desvirtuadas. Pero está claro que la religión los motiva. Ahora bien, hay que distinguir entre grupos extremistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico y grupos islamistas más convencionales como la Hermandad Musulmana, que generalmente no recurren a la violencia y optan por la reforma gradual en lugar de la revolución. Creo que estos grupos deberían ser admitidos en la vida pública. Lo importante es que esa participación sea pacífica y que acepten los resultados democráticos. En resumen, con base en todo lo que usted ha dicho, pareciera que la división entre el Estado y la mezquita, entre la religión y el gobierno,
que en muchos países tiene una división muy clara, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, no va a ocurrir. Lo que argumento es que no podemos esperar que el Islam sea un aspecto reservado para la vida privada. Las razones son muchas, incluyendo una fundamental. Sin importar si son conservadores o progresistas, los musulmanes tienden a emular al profeta Mohammed. Él es una figura a quien acudimos cuando estamos en busca de dirección, y el profeta Mohammed es diferente de una figura como Jesucristo, porque Jesús nunca estuvo posicionado para gobernar. Más bien fue un disidente del Estado. Mohammed, por su parte, fue político, además de ser un hombre de religión y un profeta. Por esto, es difícil convencer a los musulmanes de que la religión y la política deberían separarse. Esto no quiere decir que el secularismo es inalcanzable, sino que hay que ser un poco más realista sobre cuánto apoyo tendría esta propuesta entre ciertos segmentos de la población. Hay una larga lista de problemas, defectos y errores que el Occidente ha cometido en su tratamiento del Islam. En su juicio, ¿cuáles son? Denos algunos ejemplos de políticas, de iniciativas, de decisiones que se podrían tomar para mejorar la situación en relaciones con Islam. Estados Unidos no tiene más opción que trabajar con aliados autoritarios en el mundo árabe. No le vamos a pedir a Arabia Saudita ni a Egipto que se vuelvan países democráticos de la noche a la mañana. Eso no es realista. Pero los podemos presionar para que sean más pluralistas o para que controlen sus peores excesos. Y en esa tarea Estados Unidos se ha quedado corto. Ningún partido ha logrado ponerse a la altura de la retórica estadounidense sobre la democracia. Shadi Hamid es un reconocido experto en el Medio Oriente, en Islam, en la dinámica entre los países islámicos y el resto del mundo. Muchas gracias. Thank you for having me.